¿Qué tal? Hoy vamos a ver un poquito el tema de la coevolución, que es una de las pruebas más importantes. Ya Darwin en aquel momento había visto el gran valor que tenía como elemento probatorio. En realidad, coevolución se refiere precisamente a esto, una de las definiciones que vemos acá, cambio evolutivo recíproco en especies interactuantes. O sea, tiene mucho que ver con lo que conocemos como ecología, con lo que son las redes que antes conocíamos como redes tróficas o redes alimentarias que perdieron el valor explicativo porque ahora conocemos la interdependencia que hay evolutiva, o sea que no son redes casuales, sino que han evolucionado muchas veces predadores con presas, pastos con pastadores a lo largo de millones de años. Y esto se puede ver incluso en los cambios genéticos que ambas especies pueden llegar a tener. Entonces la gran biodiversidad que podemos llegar a ver en una selva tropical o en un arrecife no es un amontonamiento casual de seres vivos, sino eh, el producto de esa evolución, de esa coevolución de millones o cientos de millones de años. Bueno, en general, ¿qué tenemos que encontrar para poder demostrar la coevolución? Dice variación fenotípica, o sea, variación de qué? De cambios discretos, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos una familia de escarabajos comúnmente llamados bicho taladro o longicornios, y lo que podemos ver acá son cambios en tamaño, en coloración. Estos cambios pueden indicar que ya hay subespecies y variedades adaptadas a distintos árboles, a distintas vegetaciones. Evidencia de base genética, o sea que tiene que haber también genes que han cambiado para promover esto que vemos acá. Una cosa es el fenotipo y otra cosa es el genotipo, ¿no es cierto? Medidas de aptitud darwiniana, o sea, si ese cambio sirve para que el animal esté mejor adaptado. Y después estudios comparativos entre poblaciones. Hay que estudiar poblaciones diferentes para ver cuál es la que ha cambiado y se ha adaptado a otro tipo de vegetación, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya Darwin tuvo, por así decirlo, se llama la orquídea de Darwin, es un caso famoso, si lo buscan lo van a encontrar. Eh, a Darwin le llevan en Inglaterra una orquídea, como la que vemos en ese grabado, que es de la época. La orquídea, como verán, tiene un nectario donde precisamente se recolecta el néctar, que sería el premio para que un polinizador pueda libar, o sea, pueda llegar ahí a buscar ese premio de néctar y a cambio se lleva sin querer polen. ¿Qué pasa? El nectario es sumamente largo, entonces es donde Darwin predijo que tendría que encontrarse una mariposa o un animal o un insecto, polilla, por ejemplo, como dice aquí, que tendría que tener la proboscis, o sea, la espiritrompa, la lengua, suficientemente larga, ¿m?, como para llegar a ese nectario. Por eso luego, muchos años después, se encuentra esta polilla y se la nombra Xanthophan morgani predicta. Predicta porque supuestamente ya la había predicho Darwin, que tenía que existir. Entonces acá la vemos, Langrecum es acá está el largo polinio. O sea, ¿puede ir otro? Sí, no es exclusivo, puede ir cualquier otra polilla. El tema es que tiene que tener la lengua suficientemente larga para encontrar el néctar. Otras pueden ir, intentarlo, también pueden polinizar, pero lo que vemos acá es la adaptación que tiene exclusiva esta polilla para llegar y conseguir el alimento. Ven cómo va introduciendo su espiritrompa. Este es un caso de coevolución, ¿sí? Bueno, hay varios tipos de coevolución, pero la más importante es esa, gen por gen, que es una... Hay cambios en una especie, tiene cambios genéticos, y, por ejemplo, una planta se va haciendo, tiene un gen para un veneno, para una sustancia, para acumular una sustancia que es venenosa. Bien, muchos de los insectos que la comen van a morir, pero hay alguno que también tuvo un cambio casual y tiene una enzima que puede digerir ese veneno. Entonces, ahí ya hay un depredador que sobrevive a ese veneno. Por lo tanto, es como una especie de guerra armamentista. Y la coespeciación es esto.
una especie cambia porque la otra cambia. Entonces se llama coespeciación. Es una interacción muy estrecha. Y bueno, acá tenemos un link en humanos. ¿Qué pasa? Esto después mírenlo porque tiene que ver con los humanos y la coevolución con el tema de la leche, del consumo de leche. Bien, acá hay un caso para investigar, que es el que me baso yo siempre con la cría de mariposas autóctonas. ¿Qué pasa con la mariposa monarca, oruga y adulto y las plantas del género Asclepias, Asclepiadáceas? Bueno, este es un tema para que lo investigue. Coespeciación, fíjense, acá hay una ardillita o un topito y tiene su piojito, pobrecitas. ¿Qué pasa? Si una ardilla se copula con otra, también hay una posibilidad de que los piojos también se crucen. Y entonces los genes pueden fluir no solo de una ardilla a la otra, o sea, para formar otra nueva ardillita, sino también entre los piojitos que van a formar otros piojitos. Y esto se puede ver si estudiamos el linaje evolutivo de las ardillas, podemos comparar y llegar a conclusiones asombrosas de que su linaje de piojos ha coevolucionado con ellas, con las ardillas. Esto se ve muy bien en el topo de tierra norteamericano, el Geomis. Fíjense, todos estos clados, todas estas ramas son las distintas especies y cómo casi exactamente se condice con que con los piojitos que también evolucionaron siguiendo a esa especiación de sus hospedadores. O sea que acá vemos lo que es la concordancia de filogenias o coespeciación. Bastante impresionante. Bueno, acá vemos coevolución también gen por gen. ¿Qué quiere decir? La planta cambia, el animal cambia luego, pero no por lamarquismo, sino porque sobrevive o prospera el más apto. En este caso, la coadaptación en especies de aves y flores. Por ejemplo, eh, la curvatura de la corola de ciertas plantas a veces es muy mínima y bueno, algunas aves desarrollan un pico moderado. En cambio, cuando se hace muy curvo, como en esta ave llamada bestiaria, y acá está la planta, de verdad, la lobelia, ¿qué pasa? Se produce una coevolución que desemboca en mutualismo, o sea, no es simbiosis, la planta puede ser polinizada por otro, el pajarito también se puede alimentar por otro, pero acá lo que vemos es que es para la planta sería el mejor polinizador y para el animal sería el mejor alimento, por la adaptación entre pico y corola. Otra coevolución que es impresionante. Hay cientos de especies de orquídeas que tienen formas raras. En realidad se llama engaño sexual, es una coevolución gen por gen. ¿Qué engaña? Engaña precisamente patrones corporales que no son muy exactamente visibles por nosotros, pero sí por quién, por los machos de muchas especies de himenópteros, o sea, de avispas y de abejas, y también de abejorros y algunos escarabajos. El macho cree ver aquí un patrón de una hembra, intenta copular, sin éxito, bueno, se lleva un poco de néctar, ya que está, pero esto que vemos acá se llama polinia y es un elemento, un órgano pegajoso lleno de polen. El macho frustrado se va con eso en la cabeza sin darse cuenta y lo llevará a otra orquídea. Es un mecanismo muy eficiente, pero muy específico. O sea que si no tenemos a la avispa en esa zona, es muy difícil que esta orquídea pueda ser fecundada. Bueno, otro caso muy excepcional, descubierto hace muy poco, en realidad redescubierto, que es esta babosa de mar, o sea, un nudibranquio, o sea, ¿qué es una babosa de mar? Es un molusco, pero marino, en este caso lo ven verde, y se llama Elysia clorótica. Acá es un caso gen por gen, porque también hay lo que se llama transferencia horizontal de genes. Genes del alga pasan al molusco. Y entonces, ¿él qué puede hacer? Cuando come, incorpora los cloroplastos, no los digiere, sino que los mantiene vivos en su tejido por cierto tiempo. ¿Y qué le permiten?
hacer fotosíntesis. Vamos a ver este video y después haremos un pequeño informe sobre esta especie que es tan importante. Bueno, otra cosa que también para investigar, porque es apasionante, es el hongo zombie, que se llama Ophiocordyceps unilateralis. Bueno, y fíjese lo que hace. No solo mata, pero primero controla, por así decirlo, el sistema nervioso de los invertebrados, sobre todo de insectos y de arañas. Y esto también para investigarlo porque es impresionante y también apasionante, ¿no? Es un caso único donde un ser eh, controla el sistema nervioso del otro, por eso se llama hongo zombie. Y bueno, fíjense cómo queda acá y acá están las esporas ya prosperando, lo mismo acá. Bastante impresionante, da miedito. Bueno, otro caso, los líquenes. No sé si ustedes estarán viéndolo en plantas, supongo que sí. El líquen es una asociación muy estrecha, es una simbiosis total entre dos reinos también, entre protistas, o sea, algas, algas verdes y hongos. En una asociación estrecha para sobrevivir, ambos, ninguno de los dos podría sobrevivir en ese lugar, sobre rocas, por ejemplo, expuestas al sol, al frío y demás. Bueno, esa coevolución de miles de millones de años ha logrado que parezcan un solo organismo cuando en realidad son dos. Tema de investigación. Otra coevolución interesantísima, que lo vemos en los jardines en primavera y demás, pero mucha gente que no está habituada se asusta igual. Mimetismo batesiano, por Bates o Bates, que sería el científico que lo investigó. ¿Qué es? Cuando hay un grupo de especies que son bastante bravas, que son las de acá abajo, que son himenópteros, o sea, avispas, que tienen dos pares de alas, o sea, cuatro alas, y pican, tienen aguijón, y son bravas, pero tienen coloración de advertencia. Esa coloración se llama aposemática. ¿Ven? Bandas rojas y amarillas, bandas negras y amarillas. Y esto que está acá arriba son moscas, no tienen aguijón, pero zumban parecido, se hacen las enojadas y lo que hacen es confundir a un predador para que no se las coma. Y las podemos ver en los jardines también ocupando el lugar, pero los grandes ojos enseguida delatan y que tienen solamente dos alas en vez de cuatro. Ustedes me dirán, bueno, tengo que tener el ojo muy rápido antes que me pique este. Y acá tenemos un video que explica fenomenalmente todo este tema del mimetismo batesiano y también tenemos otro, el mimetismo mulleriano, cómo coevolucionaron todas las especies de avispa o gran parte, son todas distintas. Este es el famoso avispón, el chaqueta amarilla que está invadiendo por todos lados. Y fíjense, todas tienen señales de advertencia. ¿El humano no usa estas señales, por ejemplo? Recuerden los carteles viales, que son señales como innatas en los animales, que esto significa cuidado, acá hay un peligro. Fíjense las falsas avispas. Puede haber en general algunas maripositas, pero estas son todas moscas. Son todas moscas inofensivas que liban, o sea que van a buscar néctar, pero se hacen pasar por avispas o por abejas. Lo mismo pasa acá. Otro caso de mimetismo batesiano es entre la verdadera coral, con sus bandas, donde el amarillo o el blanco toca el rojo, es una coral, y si los anillos blancos están, eh, rozan con negro, es una falsa coral. Acá lo vemos, ¿sí? Pero bueno, el ave no se va a poner a pensar, o el mamífero o el humano sale corriendo. Coevolución difusa sería otro caso. Acá no es gen por gen, sino que más bien hay un grupo de especies que tienen un cambio y a su vez provocan cambios inespecíficos en otras especies. A ver, ¿cómo sería esto? Los pastos, luego de ser, por así decirlo, cortados por las bocas de los animales, de los herbívoros, empiezan con los millones de años, empiezan a organizar ciertas defensas. ¿Cuál? Por ejemplo, hacerse más duro. Esto lo comprueban los chicos en un potrero, cuando recién lo limpian, los pastos son todos más o menos blandos, y después en la zona de los arcos y en la media cancha,
los pastos que sobreviven después son pastos durísimos. Pasa lo mismo también en las veredas donde pasa mucha gente. Solo sobreviven esos pastos que tienen sílice y que son abrasivos. Por lo tanto, ¿qué provocaron? Durante millones de años, esos pastos se fueron endureciendo y lo que se puede ver en la filogenia del caballo es un aumento del tamaño, pero también un aumento de ¿qué? De los molares que se van haciendo a su vez más duros, con más dentina, más esmalte y con una corona más alta y crecimiento continuo. ¿Para qué? Para que no se desgasten con lo abrasivo que tiene el pasto duro. Bueno, acá ya mi dedo lo van a conocer porque estas son fotos mías. Esto se cierra de la ventana, un ejemplo de coevolución difusa. Acá hay una coloración aposemática. Este sapito tiende cuando alguien lo atrapa a darse vuelta, a ponerse de pancita, para mostrar que estos lindos colores, uno lo toca y no pasa nada. Pero si una garza como esta se lo come, es probable que muera. Por lo tanto, este sapito de las sierras tiene veneno en su piel y nos avisa de su peligrosidad. En vez de quedar oculto, lo avisa, o sea, se ve, es notorio. Y las reinas de todas son las ranitas punta de flecha amazónicas. Ven acá todos los colores. Estas son punta de flecha, ¿por qué? Porque los indios amazónicos usaban ese veneno para untar las puntas de sus flechas y poder cazar monos y demás, porque el veneno es mortal, pero solamente si es ingerido o si va al torrente sanguíneo, no si se la toca. Este video tienen que ver sobre las ranitas. Acá tenemos también mimetismo aposemático, o sea, de advertencia, en orugas de mariposas. Estas orugas son totalmente inofensivas, no tienen veneno, son ricas para los pájaros. Pero fíjense sus cabezas que simulan grandes ojos, cuernos. Esta parece una serpiente incluso, pero son totalmente inofensivas. Con esto tratan de ahuyentar algunas presas. Presas no, perdón, algunos predadores. Acá tenemos otros ejemplos de mutualismo. ¿Qué quiere decir mutualismo? Donde dos especies pueden obtener ayuda y han evolucionado para eso, pero no dependen sí o sí, eh, una depende de la otra. Por ejemplo, los pajaritos boyeros o, o sacapiojos, piojeros, que podemos tener acá en los carpinchos, pueden ir también a la boca de un yacaré. Los despiojadores también, los peces en los arrecifes, el cangrejo ermitaño con la anémona. Puede vivir el cangrejo sin la anémona, sí, pero con la anémona adquieren un desarrollo protector distinto. La anémona es llevada por el cangrejo por varios lados donde hay alimento y el cangrejo incluso tiene una protección ya que la anémona es venenosa. Entonces acá vemos el mutualismo. Y termino.